los deportes de combate, ¿cuál sería como la sustancia que se debería usar para mejorar el rendimiento? O la más usada. La más usada, claro. Para estar a un nivel mundial, un nivel olímpico, es necesario ayuda de la química. Es una constante, digamos, y una realidad que el deportista de alto rendimiento siempre va a manejar cierto grado de dolor. ¿Cuál es el deporte que usted cree que más usa fármacos? De producción de ciertas hormonas, como por ejemplo hormona de crecimiento, que habitualmente se libera en la noche. Que quiere ser el mejor, hay que prepararse. Y hay que estar preparado para el éxito. Así mismo. Exacto. La suerte, de hecho, es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Así mismo es. Bienvenido a un nuevo episodio de Entre Luchadores con mi compañero Eduardo Gajardo. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jan Romagnoli, médico de la Selección Nacional de Lucha Olímpica. Mi nombre es Jan Romagnoli, soy médico de la Católica, especialista en medicina deportiva y en traumatología del deporte. Oiga, doctor, ¿usted siempre se ha dedicado al alto rendimiento? Digamos, fui por ese camino, partí con alto rendimiento, he ido migrando hacia otros lados también, siempre teniendo un pie en el alto rendimiento, pero también un poco como el impacto social que puede tener estas políticas basadas en ejercicio en términos de beneficios para la salud de la población global. ¿Usted es traumatólogo? Soy traumatólogo deportivo. La diferencia con la traumatología convencional es que nosotros no operamos y es básicamente el manejo funcional de la lesión, principalmente en el deportista, porque el deportista no siempre lo puedes operar directamente, sino que de repente tienes que manejar ciertas patologías según la fase de competencia donde está. Entonces, por ejemplo, si tienes, no sé, una disyunción acromioclavicular y que tienes que operarla, probablemente vas a esperar un punto donde no está en competencia para poder hacerlo, y en el intertanto lo puedes manejar con, por ejemplo, vendajes funcionales semirrígidos que van a firmar un poco la articulación, van a permitir que el deportista pueda realizar su actividad sin problema y después en una instancia posterior arreglar, digamos, el problema de la lesión. Y mejorar el reintegro deportivo. Absolutamente. No sé, yo he ido al trauma y lo primero que me hizo, espérate, usted me decidió voy a verlo a su consulta, usted me diría, bueno, podemos arreglar ese codo, podemos arreglar ese hombro. Absolutamente. O sea, de hecho, como yo no opero, a mí no me importa si el paciente se opera o no, no tengo ningún interés, digamos, vinculado a operar o no operar. Yo no gano nada con que se opere. Lo que sí se pierde cuando uno opera una lesión es que a la gente tú la puedes operar, pero lo que no puedes hacer es desoperarla. Entonces, cuando ya hicieron un cambio en esa estructura, uno tiene que hacer todo el trabajo alrededor de ese cambio y no eventualmente establecer o potenciar o estabilizar la estructura que tenía problemas con el ejercicio. ¿Ya? Hay muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día el hombro, ya John Hopkins y Clínica Mayo no están operando manguito rotador, aunque tenga rotura parcial del tendón, porque vuelven a romperse al año cerca del 60-70% de esos tendones operados. Estamos hablando de deportistas, sí. Yo tengo 60 años, 70 años, quizás va a ser bueno operármelo, pero no le voy a dar tanto uso más, 20, 40 años. Es que lo que pasa igual es que al final la recidiva, digamos, la relesión, tiene que ver con la falta de ejercicio de rehabilitación de esa persona después de la operación. Que si se hubiera hecho antes de la operación, muy probablemente no habría tenido que operarse. ¿Un entrenamiento preventivo de lesiones puede ser? Sí, un entrenamiento preventivo que tiene que ver con principalmente un concepto que se llama desarrollo armónico de cadena cinética. Que yo sé que suena muy... Pero básicamente tener todos los músculos en la función y en óptimas condiciones como tiene que ser. Oiga, doctor, entonces a los deportistas que nos están mirando ahora, a los luchadores, que se rompen el manguito rotador, ¿lo pueden ir a visitar a usted en vez de operarse? Absolutamente. Buenísimo. Ya saben, luchadores. Si hay un desgarro lateral y todo eso, también se puede ir Oiga, Doc, yo el 2015 en los Juegos Panamericanos me tiraron de cabeza, caí con el hombro ahí mal, se me salió el hombro. Tuve un slap, me operaron ese slap, ¿no es cierto? Una artroscopía, y después se me rompió el hombro después de los 6-7 meses de nuevo. Sí. Y me hicieron un latar jet,
donde me pusieron pernito y todo. Yo siento que perdí su harta movilidad. Pero yo creo que en mi condición había que operar porque se había como desprendido como todo el labrum y había quedado como el cachito donde se inserta el bíceps, el tendón del bíceps, como que ese cachito no me había quedado. Entonces, en ese caso sí o sí había que operar. Absolutamente. O sea, pero quizá muchos otros casos los tiran al tiro a cuchilla y quizás no es el negocio. lo mejor. Exactamente. Mira, lo vamos a hacer con otro tema medio álgido. La cirugía bariátrica. ¿Ya? Hoy en día la mayoría de los médicos, cuando uno tiene sobrepeso y obesidad, de repente optan por decir, opérate, hazte una manga gástrica o un bypass gástrico. El 80% de la gente que se opera de bypass gástrico o de manga gástrica vuelve a subir de peso en menos de un año y recupera el peso que había perdido con la cirugía. Y eso es porque no hacen todo lo que es el postquirúrgico, que es entrenamiento, psicólogo, nutricionista y empezar a hacer actividad física. Para los que no entienden bien qué es lo que es una cirugía bariátrica, Doc, ¿te cortan el estómago? Te dejan el 10% del estómago. Te dejan el 10% del estómago. Y te pueden dejar conectado también el estómago a el intestino, por lo tanto no absorbes tanto y al final eventualmente bajáis de peso. Las células adipocitos son las que almacenan la grasita, ¿no es cierto? Así es. Al final quizás mantienen su calibre y después vuelven a comer y la absorción de la grasita es súper rápida. Exactamente. O sea, hay gente que comparte foros, por ejemplo, cuando están en fase recién operados, que tienen que comer comida líquida, digamos. Hay foros donde se comparten cómo licuar una torta selva negra para comérsela, digamos, en la fase de solamente líquido. Ese de los o gente que se alimenta a punta de tarro de leche condensada después de recién operado. Esos son que de no mi van a equipo, bajar. eso yo los quiero. Doc, Los felicito por Doc, yo tengo clientes que muchos tienen esta operación. Muchos tienen esta operación y se mantienen yendo al gimnasio y se mantienen súper bien. Pero hay otros casos también que se descuidan un poquito más, pues se sienten bien y se descuidan. Y claro, hay que acompañarlo con entrenamiento y con una buena alimentación. O sea, el tema ahí es, si tú haces el ejercicio después de la cirugía, vas a obtener todos los beneficios de la cirugía y no debieras volver a subir de peso. Ahora, si hubieras hecho el mismo ejercicio antes de la cirugía, probablemente no habrías tenido que operarte. Entonces ese es el tema. Y el tema, por ejemplo, es que aquí en Chile, en la cirugía bariátrica es auge y tiene garantías explícitas de salud, pero el manejo funcional del sobrepeso y obesidad no es auge. Entonces no te lo cubre. Oh, qué importante lo que dijo el doc. Porque al final te hacen la operación y te dejan así a tu... Sí. O sea, además Es que tenés que ser un nutricionista y todo, pero sí, no, eso no es... Tico, pero después tenés que seguir invirtiendo porque ya el plan de entrenamiento, el plan nutricional, quizá el personal training que te va a orientar o que te va a dirigir, igual ya hay que empezar a invertir más. Aparte de la operación ya que está cubierta por el auge, pero después hay que entrar, ¿no es cierto?, en pagar el gimnasio, en pagar a alguien que te entrene y que tenga los conocimientos para poder... Por eso, pues, te hacen la operación y después no te siguen haciendo como un seguimiento para poder decirte, puta, tenéis que hacer dieta, tenéis que comer, tenéis que cambiar tu hábito. Al final va en uno el cambio. De hábito, sí. Esos son los cambios de hábito, pero eso nadie te lo puede enseñar. Sí. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales en Holanda el FONASA holandés te cubre el gimnasio. Oh, qué buena. Ya, mira qué buen punto. De hecho, salió ahora en Instagram que el 2025, 2026 íbamos a ser el primer país más obeso de Latinoamérica. Absolutamente, con ninguna duda. También me ha tocado trabajar con niños con sobrepeso, niños con resistencia a la insulina. Hay mucho, yo creo que lo que más se da es la resistencia a la insulina en el gimnasio. Y muchos vienen con metformina, a otros ya como que cortan la metformina y les recomiendan productos verdes. Fundamental el entrenamiento en los niños, activarlos de niños. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, entrenamiento de la fuerza más que entrenamiento de resistencia. ¿Sabe que justamente me hablaron en el gimnasio? Está entrenando un niño, yo lo dejo de entrenar solito. No tiene muy buena técnica, quizás de repente. Hay hartos movimientos que él no controla, pero yo lo dejo. Lo dejo con ejercicios, el típico sentadilla, peso muerto, press banca. Estamos hablando de un niño de 13 años. Y justamente esta semanita me criticaron de por qué, que se iba a lesionar. ¿A qué edad usted cree que es bueno comenzar
a activar a los niños en el deporte, no solo en el deporte, sino también en la preparación física? A ver, eso tiene que ver con las fases sensibles del entrenamiento. O sea, no es lo mismo entrenar a una persona de los 7 a los 10 que de los 10 a los 15. Todo lo que es fuerza, velocidad, coordinación y resistencia, el momento donde uno puede lograr mejores resultados es entre los 11 y los 16 años. Mucha gente dice que la persona no puede ir al gimnasio antes de los 16 años. Yo tengo pacientes de 7 años que las tengo con entrenamiento y ejercicio de fuerza. El único punto o detalle que hay que tomar en consideración es el detalle del cartílago de crecimiento, ¿ya? Cuando uno le mete mucho peso y empieza a hacer entrenamiento de fuerza en alguien que no tiene los cartílagos de crecimiento cerrados, se expone a lesiones del cartílago de crecimiento, ¿ya? Eso en general no ocurre cuando uno hace ejercicios de cadena cinética cerrada, donde el segmento distal, digamos, del movimiento está conectado con el suelo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar piernas haciendo una sentadilla donde los dos pies están conectados al suelo, que hacer, por ejemplo, cuádriceps con una camilla de cuádriceps donde el pie al final está en el aire. Ese tipo de ejercicios que se llaman de cadena cinética abierta son los que pueden arriesgar el cartílago de crecimiento. Los otros de cadena cinética cerrada no arriesgan, así que ahí es súper seguro trabajar con cualquier edad que nosotros queramos. Estamos hablando con máquinas de peso guiado, ¿sí? La típica extensión de cuádriceps. Sí, extensión de cuádriceps. Sí. Cabella femoral entra también, máquina de aductor y abductor también entrarían. También entrarían como ejercicio cadena cinética. No, por ejemplo, aductores, sí, también entrarían como cadena cinética abierta. Doctor, o sea que la lucha es buena para los niños o es mala. Sí, es buena porque en general todo el peso, cuando ellos, por ejemplo, están haciendo la posición de defensa del tackle, se tiran y es básicamente una extensión de brazos. O sea que la mano está comunicada con el piso. No hay riesgo. No es lo mismo que si fuera un press banca, que eventualmente el fierro está en el aire y tiene que ir controlándolo con los brazos, y eso puede someter el cartílago de crecimiento a una fuerza que se llama cizalla, que es la que produce al final la ruptura de ese cartílago. ¿En qué rango etario se podría trabajar, no sé, una press banca, no sé, ejercicios quizás? No, pueden ser guiados y con la supervisión. Es simplemente que llevarlo a ejercicios más de fuerza, quizás. Exactamente. Yeah. Llevarlo más a ejercicio de fuerza y eventualmente tener estas precauciones. No significa que el menor no pueda entrenar. De hecho, es un absurdo que el menor no pueda entrenar porque, como hablábamos antes, todas las fases sensibles de todas las características físicas que nos importan para el deporte van a estar en su mayor, digamos, modificación antes de los 15 años. Entonces tenemos que agarrarlos temprano. Sí. ¿Ya? Ahora, también está el factor psicológico. Habitualmente uno dice que ningún deportista puede hacer deporte competitivo antes de los 13 años y que debería ser deporte recreativo, que sabemos que no es así la realidad, pero para que el deportista no lo sienta como una obligación y no después abandone el deporte porque se sintió obligado a practicarlo de manera constante. Oiga, doctor, ¿en los Juegos Olímpicos hay alguna edad? Porque, no sé, pues las gimnastas generalmente son más niños. ¿Cuál es la edad mínimo? Creo que la más chiquitita es una china como de 15, sí, 13 aproximadamente años. 15 años. Sí. De hecho, ahí en la gimnasia es uno de los deportes que además derriba uno de los mitos típicos de la salud. Siempre hablan de que la gimnasia olímpica no es buena para los niños porque los deja chicos. Sí. No sé si han oído hablar de eso. Sí, se ha escuchado. Ya, la gimnasia no tiene nada que ver con dejar chico a un niño o no. El tema es que una persona de 2 metros sí puede ser gimnasta olímpico, pero va a ser pésimo. Claro. Porque la distancia entre los pies y la cabeza y el ombligo, que es el centro de gravedad, es lo que determina el radio de giro. Y eso significa que una persona de 1,50 m en un mismo salto puede hacer 3 mortales versus una persona de 2 metros que va a lograr hacer 2 mortales. Entonces al final van a tener puntuaciones mejores los chicos y el deporte va generando y seleccionando a esa gente porque es físicamente mejor para ese tipo de deporte. Hace un tiempo, de todas formas, escuché
que trabajaban no sé si son las chinas, ya yo tiro a las chinas, Hay que tirarle a los chinos. Todo está de moda. Oye, era una niña que como que le retrasan su periodo. Sí. Sí, y así a la vez la dejan más chiquitita Más chica, sí. o menos desarrollada. ¿Cómo eso es real? Pero les aceleran el periodo para que el hueso cierre más. Ah, ya. O sea, cuando tú tienes problemas de crecimiento, tú puedes tratar de retrasar el cierre del cartílago de crecimiento para buscar que sea más alto. ¿Ya? Cuando tú retrasas un periodo, quiere decir que evidentemente durante la fase hormonal, que es el proceso de mayor crecimiento óseo en las mujeres donde empiezan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios, viene la menstruación y todo eso, mientras más tarde se instaure la menstruación, más puede crecer. Mayor desarrollo. Exacto, mayor desarrollo y mayor altura. Entonces lo que se busca en la gimnasta es absolutamente al revés. ¿A qué edad estamos en nuestro peak, en nuestro rendimiento óptimo? ¿A qué edad la podemos conseguir? Si hacemos, por supuesto, un trabajo de niño con harta motricidad y harta coordinación, después que venga esta edad de 12 a 16, 17 años, con trabajos de fuerza, quizás, ¿a qué edad uno podría llegar a su mejor rendimiento? Yo te diría que en el caso de las mujeres, obviamente es como entre los 21 y los 23 años, y en los hombres, entre los 23 y los 26, por ahí. Es como el máximo peak. Porque nosotros crecemos hasta más o menos los 25 años, determina todo el tema de incorporación de colágeno y todo eso. Entonces, la estructura va a estar en su máximo nivel como a los 25 y de ahí empieza a decaer, no empezamos a acumular colágeno en diferentes tejidos y ya necesitaríamos, por ejemplo, aporte de colágeno de los 25 en adelante. Cuando uno toma estas típicas pastillas, ¿entra a nuestro sistema? ¿Sirve o no sirve? Sí, no, el colágeno sirve. Ahí depende del proceso de hidrolización del colágeno, porque hay algunos colágenos doble hidrolizados que tienen mejor absorción, digamos, a nivel corporal, y hay otros que no tienen tan buena absorción. Pero de hecho es tan impactante el beneficio del colágeno que en los países de Europa del Norte hay una cosa que se llama el broth, que es como el caldo hueso, y que está súper institucionalizado, y la gente toma caldo hueso. Entonces cuando uno oía, por ejemplo, en el campo el caldo de pata de vaca o patita de chancho y todo eso, es súper bueno, y el colágeno no solo va a mejorar todo lo que es la estructura del tendón, porque evidentemente mientras más acumulación de colágeno hay en un tendón, mayor resistencia a la tracción tiene, por lo tanto mejor transferencia de fuerza puede realizar. Y más barato a la vez, porque hacerte un caldo de pata a comprar los productos. Más barato a la vez, claro. Doc, ¿a qué edad estamos? Ya le preguntamos a qué edad estamos en nuestro mejor momento deportivo, ¿no es cierto? Ya me dice que a los 26 años, y empezaste a los 15. Mientras más tarde partas, no significa que no podáis tener, digamos, beneficios o variaciones hacia mejorar tu rendimiento. Pero evidentemente esa variación va a ser menor. O sea, podríamos empezar a trabajar una persona a los 40 años, pero el porcentaje de cambio, digamos, va a ser menor que si lo estuviéramos trabajando a los 15. Entonces, tenemos que partir temprano para obtener el máximo potencial genético de esa persona y de ahí mantenerlo alejado de lesiones y todo eso. Un mensaje para los papás. ¿A qué edad tienen que iniciar a sus hijos? Depende de la práctica deportiva, ¿eh? Por ejemplo, en tenis, los niños empiezan a tratar de jugar tenis como a los 4 años, las mujeres como a los 7. Ahí va a depender. Escuelas de fútbol también empiezan como a los 6, 5 años. En los deportes de combate. En los deportes de combate, mientras antes mejor, porque la prevención de lesiones tiene que ver mucho con el dominio de ciertos gestos técnicos y fortalecimiento de cuello, técnicas de caída, o sea, todo lo que es que uno de repente dice cuando uno no conoce la lucha y uno va a ver un entrenamiento de lucha y tú ves que hacen mortales, flip-flaps, volteretas y uno dice, ¿esto para qué? Evidentemente tiene que ver con las caídas. Tienes que saber caer cuando te hacen un suplex, porque si no te va a partir el cuello. La orientación tiempo-espacio también. Exacto, también. Y por ejemplo, una cosa que yo he visto en lucha, que no veo en muchos deportes, es, bueno, en la casa del combate no hay, pero en el SEO, lo típico, en el subterráneo, tú vas a ver las luchas y tienen 2 cuerdas y trepan cuerda, que es
crítico. Crítico porque todo el grip y todo el hecho de traer una persona cuando tú quieras hacer un tackle es básicamente la musculatura que tú vas a estar trabajando en una cuerda, que es el dorsal ancho, que es el pectoral, que es el bíceps. O sea, estamos dando un tips para poder mejorar nuestro agarre, nuestra resistencia, nuestra lucha, hacer mucha cuerda. Sí, hacer harta cuerda. Antiguamente existían trepas en los colegios, ya no. Entonces, a los papás, ¿a qué edad? 6 años, 8 años, los niños tienen que estar iniciados en el deporte. Ni un problema. Tengo a mi sobrino que tiene 3 años. Ya, o sea, tiene 4, ¿sí? Ya a los 3 empezó a subir al colchón, empezó a subirse al tatami de judo, ya sabe, ya tiene noción de agarrar una pierna, de tirar un volteo, ya tiene como esas nociones. Ya todo eso va, yo creo que de aquí a 8 años más, quizás, no voy a hablar de que va a conseguir la maestría deportiva, pero va a estar mucho más hábil que cualquier niño que quiera empezar a los 10, a los 12. Recomienda empezar que los niños empiecen de muy temprana edad a practicar los deportes de combate. Sí, yo recomiendo que mientras más joven, como evidentemente van a ser temas de coordinación principalmente, y de coordinación mano-pie y extremidad superior con extremidad inferior o de una mano con la otra, no hay problema, no hay riesgo, porque se puede hacer dosificado eso. De hecho, yo tengo deportistas que, no sé, pues, han partido también a los 4 años escalada deportiva. Si tú te ponías a considerar, se habla de que una persona para masterear cualquier cosa en la vida requiere 10.000 horas de trabajo. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Dime. ¿Quiénes son más fuertes? ¿Los afroamericanos o los blancos o los asiáticos? A ver, en términos de fuerza, hay que hablar la diferencia entre la fuerza explosiva, la fuerza resistencia y la fuerza velocidad. ¿Ya? Los afrodescendientes van a tener mejor fuerza resistencia y mejor fuerza velocidad. ¿Ya? Entonces, en todo lo que es velocista, tú vas a poder ver que efectivamente todos los jamaicanos suelen ser los reyes de la velocidad, que esos son afrodescendientes. Pero si, por ejemplo, empiezas a ver halterofilia o lanzamiento de bala o lanzamiento de disco que requiere explosividad, te vas a encontrar con gente en general de otras nacionalidades y no va a estar, digamos, este poderío afrodescendiente de la fuerza. Pero si tú quieres ver el mejor ejemplo de que en general son mucho más potentes que nosotros, por ejemplo, en el fútbol, tú ves el último campeón mundial de fútbol, Francia, son puros afrodescendientes. Entonces, el día que los africanos aprendan a jugar fútbol, nos van a dar paliza. O sea, eventualmente la selección alemana va a empezar a... Exactamente. La selección española tiene a Lamine Yamal, que creo que es de origen marroquí. Mbappé, no sé dónde es. Zinedine Zidane era de Nigeria. Y tampoco es, digamos, caucásico, sino que tiene ciertos rasgos. Obviamente la trama genética, digamos, no es pura en ningún caso. Ya, pero los blancos, ¿en qué resaltamos? Resaltamos en fuerza explosiva, básicamente. Pero ¿por qué yo veo a los chinos levantando, no sé, en los Juegos Olímpicos sacando medallas, los asiáticos en general? Bueno, lo que pasa es que lo que no es... okay. El blanco, el asiático también tiene ciertas ventajas físicas en explosividad, tienen procesos mentales más mejores, digamos, en capacidad de interacción y en capacidad de toma de decisiones. O sea, son más inteligentes los asiáticos que nosotros. En promedio, sí. Los afroamericanos son más fuertes que nosotros, los asiáticos son más inteligentes. Exacto. Y nosotros somos más... Puede ser que sea por mucha migración que a lo mejor no tengamos como nuestra esencia quizás. Pero el chileno, ¿de dónde viene el chileno? ¿Qué tiene el chileno, la raza chilena? Yo creo que la raza mapuche, ¿no? Mapuche, es que somos sí. españoles igual dentro que da un poco de resistencia, de fuerza de resistencia y pelito de resistencia aeróbica, pero no somos los mejores. Somos bien promedio en general los chilenos. ¿Y el español qué tiene? Así como la mezcla... El caso de los españoles, que uno puede ver toda una historia de desarrollo de alto rendimiento español, sobre todo después del 92, después de que organizaron unos Juegos Olímpicos, se dieron cuenta de que había que invertir mucho en ciencias del deporte para lograr resultados, digamos, satisfactorios en alto rendimiento deportivo. Eso es lo que yo creo que nos falta en Chile. Material genético tenemos de sobra. Quizás cambiar las políticas públicas para que podamos desarrollar mejor
el deporte, en Cambiar- general. Sí, es cambiar las políticas públicas. Y lo otro, bueno, todos los entrenadores chilenos, la mayoría extranjeros. No hay ni un chileno que Sí, esté po. sacando la cara o que digan, oh, este entrenador chileno. Pero- Generalmente no, Pero por un lado igual yo creo que es bueno porque igual estamos en un proceso de aprendizaje quizás, pero lo ideal sería que si traemos un ruso, si traemos un gringo, no sé, poner a entrenador alrededor para conocer su pensamiento, su cultura Ya, pero quizás mira, y... tú estás hablando de la lucha, pero eso pasa en la mayoría de los deportes. No sé, cuando yo era deportista, el profe del taekwondo era coreano, pero no había chileno. Pero de todas formas, como estaba hablando sobre cambiar las políticas públicas, yo creo por ahí, ya se están haciendo cursos de entrenadores, se está capacitando, el Comité Olímpico ya está haciendo cursos de capacitación, entonces eso va a potenciar a que haya más entrenadores de calidad chilenos. Sí, pero llevamos mucho tiempo, yo creo, trayendo gente afuera y no hemos sido capaces también por las políticas públicas, de formar gente. No solamente en las luchas, sino que también en otros deportes, en el lanzamiento a la bala. No sé, la entrenadora la educó, era cubana. Sí, po. ¿Quién más? ¿Qué otro entrenador era? Casi la mayoría. Que lo que pasa es que En el judo eran habitualmente- cubanos, ahora son Sí. japoneses, franceses y así. Y chilenos no he egipcio visto. creo que ahora el del judo. No, es japonés. ¿Japonés? Sí. Ya. Pero mira, yo creo que es un tema de ¿cómo se llama? De visión. Más que un tema de capacidad. En Chile tenemos gente muy capacitada para hacerse cargo de deportistas, entrenadores y todo eso. Pero siento que como que no se cree en el cuento. Podríamos ver el caso quizás del jiu-jitsu, que a lo mejor en el jiu-jitsu hay mucho entrenador chileno y se ha masificado, pero un montón. Aparte que el deporte visualmente Sí, y organizacionalmente está bien estructurado. Sí, pero es que son deportes nuevos. Son deportes. Estamos hablando de los deportes olímpicos. ¿Qué pasa eso? Son financiados. El jiu-jitsu es autofinanciado. Te lo financias tú, ¿cachai? Puede ser Tú ves también la que academia que hay. quizás esa también es una de las razones por las cuales hay poca masificación. Sí. ¿Cuál es la lesión más frecuente que se ven en los deportes de combate como el judo, la lucha, la MMA? Ya, mira, particularmente hablando porque obviamente hay lesiones que son traumáticas y lesiones que no son traumáticas. ¿Ya? En lucha, por ejemplo, tú tienes que, por el mismo hecho digamos, del enfrentamiento a la toma del tackle, el luchador tiende a proyectar los hombros hacia adelante, cambia la estructura del hombro y habitualmente suele tener problemas de hombro, sobre todo de manguito rotador. También pasa que el luchador, por la misma posición de combate, con una flexión de tronco hacia adelante, una flexión de cadera y una semiflexión de rodilla, está constantemente solicitando la musculatura erectora de la columna y eso puede producir, por ejemplo, espondilolistesis o espondilolisis, que son fracturas por estrés de las vértebras. Lesiones de rodilla por caídas en los tackles, la típica contusión de rodilla que hacen bursitis suprarrotuliana o ¿cómo se llama? O bursitis rotuliana por el mismo impacto, digamos, de la rodilla en el suelo. Que serían, yo te diría, las tres: columna, hombro y rodilla. Yeah. Doc, ¿y cuál ha sido el momento más épico que ha tenido con algún deportista? ¿Cuál es la lesión o el proceso más largo o mejor vivido? Ella es una escaladora. Ella partió, a propósito de a qué edad tienen que partir los deportistas, ella partió escalando a los 4 años. ¿Ya? Yo la conozco porque jugaba hockey con mi hijo, con uno de mis hijos. Ahora ya tienen 15 años, pero como a los 8 o 9 años, el papá me la llevó y me dice, oye, ¿sabes que le duele un poco la muñeca por fuera? Y yo dije, ya, a lo mejor tratando de llevarse un movimiento exagerado, una presa, comprimió algún cartílago o alguna cosa así. Le pedimos una ecografía para saber si tenía una lesión de cartílago y salió horrorosa. Tuvimos que pedirle una radiografía y descubrimos que tenía un cáncer a los huesos a los 10 años. La tuvieron que operar. Le sacaron un pedazo del cúbito, que es uno de los huesos del antebrazo, y el traumatólogo que lo operó le dijo que nunca más iba a poder escalar en la vida, que básicamente la función del traumatólogo era salvarle la vida y no salvarle su carrera deportiva. Y con ella estuvimos trabajando 2 años durante pandemia. Los papás realmente un apoyo increíble con ella. Le hicieron un muro de escalada
en su propia pieza, no podía salir porque era justo pandemia mientras hacía la quimioterapia, y siguió entrenando. Estuvimos haciendo un entrenamiento especial que al final, cuento corto, logró revertir esa falta de hueso en su brazo y logró que ella clasificara al Mundial de Escalada el año 2023, el Mundial de Escalada en Corea del Sur, en primer lugar en los sub-16 teniendo 14 años. Entonces, de decirte, nunca más vas a escalar en tu vida, a clasificar en primer lugar en tu división, siendo 2 años menor que la clasificación de la división, es un logro brutal. Es lo típico de los doctores que te dicen, no tenés que retirarte, no podías hacer más lucha, no podías hacer más todo lo que te gusta, y al final terminó... Bueno, para eso estamos los deportólogos, que efectivamente te guiamos para saber si se puede o no se puede. El caso, por ejemplo, también me pasó con un futbolista que los cardiólogos le dijeron que nunca más iba a jugar al fútbol porque tenía un problema cardíaco, pero después del tratamiento y después del manejo, curiosamente fue el jugador que debutó más joven en el fútbol chileno, que se llama Nicolás Millán también. ¿Cómo saber cuándo es el momento de checarse, de hacerse a lo mejor unos exámenes para saber si estamos bien, nuestro cuerpo está bien, para seguir funcionando y rindiendo? Mira, es una constante, digamos, y una realidad que el deportista de alto rendimiento siempre va a manejar cierto grado de dolor. O sea, es impensable decir, no voy a tener ningún dolor y voy a hacer mi práctica deportiva sin ningún dolor, porque evidentemente entre sobresolicitaciones mecánicas o incluso, digamos, trauma, vas a tener alguna lesión. Siempre es importante no obviar, digamos, el dolor. ¿Por qué? Porque no es solamente por la lesión. La mayoría de las lesiones que no son traumáticas, que tienen que ver con sobreexigencia de algún grupo muscular, no solo afectan la salud del deportista, sino que disminuyen el rendimiento. Me explico. Cuando tú tienes, por ejemplo, un tenista que va a hacer un servicio y eleva demasiado el hombro, hay un tendón que se llama el supraespinoso que va a entrar en conflicto con el acromion. Entonces, cuando hace el servicio, esa rotación del brazo hacia abajo hace una rotación del tendón sobre el acromion y produce una inflamación. Esa inflamación genera una lesión, pero al mismo tiempo esa inflamación o ese roce disminuye lo que es la energía cinética del servicio, lo cual implica que tu servicio sale más lento. Si sale más lento, tu rival tiene más posibilidades de eventualmente responderte el servicio. Por lo tanto, tu rendimiento baja. La lesión suele ser inversamente proporcional al rendimiento. Mientras mejor rendimiento tienes y las piezas de todo tu aparato, locomotor, cardiovascular, están mejores sincronizadas, digamos, y por decirlo de alguna manera más aceitadas, menos posibilidad de lesión y mejor posibilidad de mayor rendimiento. ¿Qué opina del uso de terapias alternativas como la crioterapia, masajes, acupuntura, que está también de moda? Ya, la crioterapia es un must, una obligación. Ya, es el mejor antiinflamatorio que puede existir. El frío es antiinflamatorio porque produce vasoconstricción, ¿ya? Se contraen todos los vasos sanguíneos y eso hace que llegue menos sangre al lugar de la lesión. Sangre que transporta todos los factores de inflamación. Por lo tanto, cuando tú colocas hielo después de una lesión, lo que haces es contener la inflamación. Por eso que es antiinflamatorio. Después, cuando ya tenéis la lesión 2-3 días, aplicáis calor para barrer esos factores de inflamación del lugar de la lesión. Por lo tanto, el calor es desinflamatorio. Entonces, el frío es antiinflamatorio y el calor es desinflamatorio. Y por eso que si tú veis cualquier partido de la NBA, los jugadores de la NBA salen digamos, del partido e inmediatamente les colocan una bolsa de hielo en cada rodilla, tengan o no tengan dolor. ¿Cómo pueden los deportistas prevenir lesiones sin sacrificar su rendimiento? Precisamente a lo que hablamos, si nosotros tenemos un buen desarrollo de la musculatura, entendiendo que
la musculatura se comporta en una cosa que se llama cadena cinética, ¿ya? Que son una serie de grupos musculares. O sea, por ejemplo, yo para poder flectar el codo tengo que no solo activar mi bíceps, sino relajar mi tríceps. Si yo tengo el bíceps demasiado desarrollado y el tríceps poco desarrollado comparativamente, no voy a poder extender todo el brazo, porque la tensión del bíceps va a impedir ese movimiento. Que es lo que, por ejemplo, pasa en los fisiculturistas, que uno de repente se ríe cuando ve esos típicos reels que le pegan el sticker en la mitad entre las paletas y el gallo no puede llegar, porque tiene un acortamiento de pectoral que evidentemente para la disciplina deportiva del fisiculturista sirve porque él quiere mostrar volumen, pero no funcionalidad. De hecho tiene mucho volumen pero poca funcionalidad o poca fuerza, ¿ya? Entonces el correcto desarrollo de la musculatura y, entre comillas, la interacción que tiene con el esqueleto, si nosotros la conocemos bien y la manejamos adecuadamente, vamos a tener un deportista en su pic de rendimiento con la menor cantidad de lesiones posibles. Ahora que sacó el fisiculturista, siempre pasa en los reels que salen como los culturistas luchando con un 60 kilos, gana el 60 kilos, sí. La fuerza le gana a otro haciendo gallitos. Claro, ahí entra el concepto de más no es necesariamente mejor. Más es mejor hasta que empieza a ser peor. Igual que antes en el UFC llegaban los gigantes, así unos monstruosos de... Bueno, sí. Y lentos, les pegaban todo. Y le pegaba al chico, lo típico que siempre... Sí, eso funciona. O sea, eso tiene que ver con un concepto que se llama relación peso-potencia, que es básicamente cuánta potencia eres capaz de generar tú con tu musculatura para el peso corporal que tenés. ¿Qué tan importante es el sueño para un deportista? Bueno, el sueño es vital para el deportista porque durante el ciclo circadiano que se llama, que es básicamente de duración como de 25 horas, no alcanza a ser como el ciclo diario, existen ciertos niveles de producción de ciertas hormonas, como por ejemplo hormona de crecimiento, que habitualmente se libera en la noche. Y aquí es súper importante hacer la diferencia entre las horas de sueño y a la hora que se duerme. Porque no es lo mismo dormir de 3 de la mañana a 11 de la mañana que dormir de 8 o de 9 de la noche a 8 de la mañana. Aunque sea la misma cantidad de horas, los pulsos de hormona de crecimiento y de una serie de otras cosas, cortisol y todo eso, tienen un ciclo diario, una hora diaria donde se producen. Entonces, por ejemplo, la hormona de crecimiento tiene que idealmente pillarte descansando para que el efecto sea mayor. Es como cuando uno está recuperándose de una lesión, habitualmente uno guarda reposo por eso. No es porque el cuerpo no se pueda recuperar en actividad, pero si el cuerpo está generando, por ejemplo, más tejido para reparar una lesión, va a tratar o va a tener que supuestamente destinar la mayor parte de su energía a recuperar esa lesión. Por eso que, por ejemplo, en muchas fracturas o esguince y todo ese tipo de cosas, se coloca un inmovilizador para que esa parte tenga el descanso suficiente para poder repararse. No es que una fractura no se pueda curar sin un yeso, pero se va a demorar más. ¿Cuál es el producto que nos sirve, no sé, la creatina, la proteína, las vitaminas? ¿Cuál es lo más efectivo que usted podría recomendarle al deportista que nos está mirando ahora? Bueno, mira, la creatina tiene que ver con el tipo de deporte que se haga. En la lucha sirve mucho porque en general son como pequeños estallidos así de potencia. No es un ejercicio constante de baja intensidad, sino que es bastante explosivo. La creatina es una de las macromoléculas de depósito que tiene el músculo de fibra blanca. El músculo de fibra blanca, la carne blanca o la fibra rápida, en general es fibra rápida porque no tiene mitocondria que hacen respiración celular, sino que está llena de estos macromoléculas de depósito, que son todas las moléculas que se unen al fósforo. Al final el fósforo es el que da la energía para el movimiento y para el metabolismo del músculo y todo. O sea, la fuente energética es la energía que hay entre el fósforo y cualquier macromolécula de depósito, que es el ATP, el ADP y la creatina.
O sea, doctor, ¿usted recomienda la creatina para los luchadores? Sí, absolutamente. Para los deportes de combate en general, porque Sí. nos manejamos en tiempos de trabajo de 2 minutos a 5 minutos quizás en el jiu-jitsu. Sí. Ya, entonces es recomendable la creatina. O sea, la creatina y el ATP y el ADP son la fuente energética en los periodos de los 3,5 a 5 primeros segundos. O sea, solo explosividad. Cuando uno va a entrar quizá a un movimiento ahí. Exactamente. Ahí Ya. se usa la creatina. En cuanto a la nutrición deportiva, Ya. ¿sí? Tomando en consideración que si nos nutrimos bien, quizás podemos prevenir lesiones. ¿Sí? ¿Qué consejo usted nos daría en cuanto a alimentación para poder evitar las lesiones? Bueno, en la lucha, obviamente, el tipo de dieta, que es un deporte más de fuerza que de resistencia, tendría que ser cargado a cerca de un 40% de proteína en la dieta. Puedes meterle hidrato de carbono, puedes meterle lípido, pero principalmente la base es proteica, ¿ya? Porque es lo que vais a estar utilizando. Cuando usáis suplementos, por ejemplo, está el whey protein o están los BCAA, que son los aminoácidos ramificados levogiros, y ahora están los EAA, que son los aminoácidos esenciales. Ah, no, ¿Ya? ¿son los mismos los ramificados y los esenciales? No, los esenciales son un subconjunto, y creo que le incorporan un aminoácido más que los BCAA. Estos BCAA se supone que son aminoácidos, ¿no es cierto?, esenciales, utilizan la masa muscular para poder regenerarse. Lo que pasa es que dentro de la masa muscular, cuando tú estás generando más músculo, hay un concepto que se llama turnover proteico, que significa que el 25% de la proteína que el músculo usa para crecer proviene de la desagregación del mismo músculo para producir esa proteína para ir a formar más músculo. Es como una vuelta al perro. Podríamos decir ¿Sí? que se produce un efecto catabólico, que es más Exactamente. beneficioso un efecto catabólico. No necesariamente, y por eso se usan los aminoácidos ramificados, los L-aminoácidos, porque esos reducen el turnover proteico. Entonces el porcentaje de músculo que se degrada para generar más músculo es menor. Por lo tanto, la ganancia de musculatura va a ser mayor. Oiga, doctor, ¿usted recomienda comer proteína en polvo o comía pescado, carne, cerdo, no sé, lo que sea? Mira, habitualmente para los requerimientos proteicos, si tú lo vas a sacar de la dieta, tendría que comer mucho volumen de proteína. Mucho. Entonces sí se recomienda la suplementación. Ahora, cuando uno va a usar un whey protein o un isolate, habitualmente lo que estás haciendo es comerte una muralla entera de ladrillos para que tu cuerpo saque un par de ladrillos que le sirven y los otros los desecha. Aparte de que el whey protein suelen ser weight gainers, que son ganadores de peso porque tienen harto hidrato de carbono también, que en el término de la lucha probablemente no nos servirían, y por lo tanto serviría mucho más los BCAA y los EAA, que son básicamente los ladrillos que tu cuerpo necesita. Siguiendo por esa línea de nutrición, también tenemos la hidratación y la deshidratación. Muchas veces los deportistas, cuando quieren llegar a una categoría de peso, ya recurren mucho a la deshidratación. ¿Cuáles son los litros o el porcentaje de deshidratación para no ir perdiendo capacidad y cualidades físicas? Mira, cuando ya tienes un 50% de deshidratación, tus procesos mentales empiezan a alterarse, tienes problemas en la toma de decisiones, puedes tener taquicardia, puedes tener arritmia, puedes tener contracturas musculares, aumenta la posibilidad de desgarro por la misma contractura muscular, y bueno, te podéis morir, como le pasó a la Jody Vance, que era fisiculturista esta de 20 años que murió hace unas 4 o 5 semanas. ¿Habrá consumido algún diurético, algún componente se le habrá encontrado en sangre ya y hay exámenes sobre eso? Mira, supuestamente no estaba compitiendo, estaba yendo a un Arnold Contest en Brasil de espectadora y ahí se murió, pero lo más probable es que efectivamente haya estado usando un diurético, y lo que usan de repente en fisiculturismo es la estricnina, que es el veneno para rata, que básicamente lo que hace es disminuir el agua, digamos, subcutánea
para que se marquen mucho más. Una vez hicieron un reportaje respecto a eso, que en el canal 7, no me acuerdo, y que se murió un joven que se puso un producto de eso y él empezó a sentir un calor. Dice que no podía parar. Lo bueno, eso es lo que dicen, que se empezó a subir la temperatura y se murió. Sí, y eso también tiene que ver con la hipertermia maligna, que también tiene que ver con ciertos medicamentos que podéis usar. En los deportes que son de peso, que hay que cumplir con una categoría, es típico la deshidratación, poner tu buzo sauna, ponerte a trotar y bajar 5 kilos una semana, 6 kilos una semana. Por supuesto que es perjudicial para la salud. Para la salud. Yo hacía dieta hasta los 80 kilos. Y después el resto, los 4 kilitos que me quedaban, lo hacía con una deshidratación igual prolongada de un mes aproximadamente, que me iba como de a poquito deshidratando. No, esto lo digo casi en la salida de mi carrera. Antes me deshidrataba una semana antes y daba el peso y después me subía de categoría de nuevo y súper perjudicial para la salud. ¿De qué forma usted cree que es la forma más óptima para recortar peso? O sea, yo recomendaría que entre el entrenamiento y la dieta sería ideal, porque al final lo que tú quieres es un peso útil. ¿Ya? Si tú vas a estar perdiendo 4 kilos de agua y después sumar 4 kilos de agua de vuelta una vez que hiciste el peso, en general eso va a ser pura agua, no va a generar ninguna fuerza. Entonces, si tú quieres dar el peso, obviamente hay que ir aumentando en masa muscular. Hay que tener en cuenta una cosa: el músculo por densidad de tejido pesa 3 veces más que la grasa. Entonces, una persona con mucho músculo puede tener un peso alto, ya que evidentemente ese músculo vamos a tener que ver que sea capaz de generar fuerza y de transferir fuerza. Que sea de calidad, quizás. Exacto, y que te sirva para el desarrollo de tu deporte en particular. Pero no, yo no lo veo como una buena opción el jugar a deshidratarse, porque aparte de todos los riesgos de la salud que tiene, en general vas a estar reponiendo peso. Mira, es como el concepto del matado del gimnasio, que le llamo yo, que es el gallo que va a la primera vez al gimnasio con su mejor pinta, se sube una trotadora, la pone a 15 kilómetros por hora, con 15 grados de pendiente y dura 15 minutos. Y se baja de la trotadora y se sube justo a la pesa y dice: soy un crack, bajé 2 kilos de agua. Agua que después vas a recuperar, porque no estás bajando de peso, pero probablemente a 15 minutos por 15 pendientes quemaste mucho azúcar, después vas a tratar de recuperar todo el azúcar que quemaste y al final termináis subiendo de peso. ¿Y esta pérdida de agua al final conlleva a perder quizás masa muscular también? No, masa muscular no, pero hidratación sí. Pero estáis cambiando 4 kilos que podría tener perfectamente de músculo sin tener ese sobrepeso de agua. Claro, al final te deshidratáis y elimináis electrolitos y después te hidratáis nuevamente. Sí. Y a lo mejor esos electrolitos no van a entrar directamente al sistema y a lo mejor te puede jugar una mala pasada, ¿puede ser? Lo que pasa es que además también cuando uno hace reposición de electrolitos tiene que ver qué tipo de sudoración tiene. Hay gente que elimina más sal por la sudoración y hay gente que elimina menos sal por la sudoración. Una forma súper simple de cacharlo es darse cuenta de si las poleras quedan con esta mancha blanca cuando uno transpira mucho. Si uno mancha las poleras de blanco, uno puede usar un isotónico normal en su concentración normal, porque son un isotónico. ¿Ya? Si uno pierde poca sal y transpira, digamos, principalmente agua, uno debiera diluir el isotónico con un poco de agua. Porque si tú estás reponiendo más electrolitos de los que necesitas, esos electrolitos van a estar chupando agua y van a tener retención de líquido. Oiga, doctor, ¿la sal es buena o mala? La sal es buena para retener líquido. Entonces, por ejemplo, mira, una de las de otro, digamos, grupo de personas que juega mucho con la deshidratación son las modelos. Y las modelos toman agua bidestilada antes de los desfiles, porque el agua bidestilada chupa electrolitos y chupa agua, entonces se ven más flacas. Por eso que comen tanto sushi, no por el sushi, sino que por la soya, porque la soya repone harto el sodio que ellas pierden con estas prácticas.
Doctor, ¿es posible aumentar la eritropoyetina de forma natural? Básicamente, la eritropoyetina es lo que produce más glóbulos rojos. Entonces, lo que estamos buscando es un aumento de los glóbulos rojos y eso se puede dar con entrenamiento en altura. Sobre 2.500 metros sobre el nivel del mar. En general, va a ser media atmósfera, que es una altura relativamente segura para no tener problemas de mal de altura. Y en nuestro cuerpo, como hay menos cantidad de oxígeno en el aire, porque hay menos presión parcial de gases por esta disminución de la presión atmosférica, o sea, están más separadas las moléculas de oxígeno, el cuerpo necesita empezar a producir más glóbulos rojos para transportar oxígeno. Antiguamente se hacía con cianuro. Este mismo tema de aumentar la cantidad de glóbulos rojos, porque el cianuro interfiere con el transporte de oxígeno en el glóbulo rojo temporalmente, que era lo que usaban en las cámaras de gases, pero en pequeñas dosis el cuerpo interpreta como que le falta sangre y empieza a producir más sangre. Y eso lo utilizaban hasta que se dieron cuenta que la eritropoyetina era la que producía más sangre y ahora usan la EPO recombinante para potenciar esto de manera, digamos, artificial, que es doping y todo eso. ¿Cuál es el deporte donde se usa más química? Yo te diría que el fisicoculturismo. Claramente. O sea, de hecho hubo una época, creo que en un momento dado, no estoy seguro, capaz que esté equivocado, pero Schwarzenegger habló de que no era posible que en la lucha hubiera tanto uso de fármacos y de sustancias que mejoraran el rendimiento, y dijo que de ahora en adelante iban a usar solamente fármacos aprobados para seres humanos. O sea, que ya no iban a usar fármacos veterinarios, porque usan, de hecho, la mayoría de las cosas son para caballos. Claro. Doc, bueno, de los deportes olímpicos, ¿cuál es el deporte que usted cree que más usa química, fármacos? Yo te diría que el ciclismo. En los deportes de combate, ¿cuál sería el doping? O en los deportes de combate, ¿cuál sería como la sustancia que se debería usar para mejorar el rendimiento? O la más usada. La más usada, claro. En general son los fármacos anabolizantes, que pueden ser desde, qué sé yo, ¿cómo se llama? Insulina o factores similares a la insulina como el IL-2, o pueden ser ya directamente testosterona o algún otro anabólico, digamos, como el clenbuterol, la nandrolona, el salbutamol incluso. Chile tiene harto dopaje, ¿o no? Chile yo creo que no tiene tanto dopaje como otros países, pero yo creo que nos falta curva de aprendizaje. Sí. Porque en el mundo del doping muchas veces hay gente que ha logrado, digamos, salirse con la suya con el doping muchos años y es casi un trabajo de relojería. Al final, más que el hecho de que los deportistas se dopen o no se dopen, hay algunos que los pillan y otros que no los pillan. Para estar a un nivel mundial, un nivel olímpico, ¿es necesario ayuda de la química? En general, va a ser una competencia no justa si uno no usa las sustancias que uno sabe que está usando el resto de los deportistas. O sea, al final el tema del doping es un tema más moral que otra cosa. Y por descontado todos los daños y los problemas a la salud que tiene. Pero en general hay muchos deportistas que recurren a esto. Se han caído casi todos los ídolos. Lance Armstrong, que era 7 veces campeón del Tour de Francia, se demostró que había hecho doping, incluso doping en la bicicleta con ciertos motores. Pero la pregunta es hasta dónde uno llega con el punto de corte, porque, por ejemplo, uno analiza el tema de la natación y uno ve el palmarés de Michael Phelps y uno ve la anatomía de ese compadre y calza creo que 54 o 56, realmente tiene una gualeta en el pie, lo cual produce que tenga una ventaja competitiva con el resto de los competidores. Entonces, la pregunta es, ¿nos quedamos con eso o tendríamos que decir, por ejemplo, que en natación todos tienen que tener la misma talla de pie para que compitan, digamos, de manera justa? También con Usain Bolt, que creo que Usain Bolt tiene un psoas celíaco como el doble de uno normal. Cuatro veces más grande que uno normal.
De hecho, a Bolt siempre igual lo han estado como buscando por si acaso tiene doping, y la última vez yo vi una anécdota de él que sacó un tubo de sangre y dijo: aquí está mi sangre, si quieren analícenla los próximos 50 años y no van a encontrar nada, o avísenme si encuentran algo. Mira, rígido. Ahora tiene que ver con que Bolt es afrodescendiente y son todos Jamaica, y Jamaica es la raza que en general controla la velocidad. O sea, doctor, usted dice que los jamaiquinos no tienen doping. No, los jamaiquinos pueden tener doping, y aún teniendo doping, porque mira, si tú igualáis las condiciones y decís, todo el mundo va a usar la misma sustancia, en la misma cantidad, estás emparejando la cancha. Una vez que emparejas la cancha, te va a primar solamente la genética. Y en ese sentido, la genética de velocidad es jamaiquina. Y si no es Usain Bolt, es Asafa Powell, y antes de eso era Ben Johnson o Carl Lewis, que aunque Ben Johnson era canadiense, era jamaicano nacionalizado canadiense. Mira. Carl Lewis era norteamericano, pero era jamaicano nacionalizado norteamericano. Entonces, si tú haces el seguimiento, esos gallos son los reyes de la velocidad, en hombre y mujer. Sí, porque sí sé que, no sé, pues hay afroamericanos que son más de resistencia, hay otros que son más de velocidad. Eso tiene que ver un poco de la región de África donde vinieron. En la región del oeste de África, el noroeste, en general los animales son chicos, y lo que necesitaban antiguamente para cazarlos era efectivamente gente rápida. En el sureste, donde está Nigeria, donde está, no es tanto al sur, pero es Etiopía, los animales son grandes, como el elefante. Al elefante tú no lo puedes cazar llegando donde está él con velocidad, porque te va a matar. Entonces la estrategia era cansarlo. Entonces tú corrías detrás del elefante, el elefante obviamente arrancaba de ti, pero iba quedando cada vez más cansado, y tú ibas quedando cada vez menos cansado, hasta que al final el elefante no tenía energía para defenderse y lo mataban. Que tiene que ver con también y ahí se desarrolló la resistencia, claro. Buenísimo, qué buena historia, weón. ¿Por qué te pagar la historia, weón? ¿Qué es lo que es la WADA? La WADA o AMA es la World Anti-Doping Agency, o la Agencia Mundial Antidoping. Tiene esas dos siglas, que es la que vela por el control del antidopaje, digamos, en los deportes, y porque el deporte sea fair play y sea justo para todos los deportistas. Ya, nosotros como chilenos o estamos dentro de este sistema, tenemos gente trabajando dentro de la WADA. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la estructura de la WADA? ¿Usted se maneja cómo es la estructura de la WADA? A lo mejor tiene alguna capital. Mira, creo que la capital es europea, no me acuerdo bien específicamente dónde está. Los suecos tienen harto que decir sobre el doping, y en cada país existe una estructura, ya sea de los deportes federados, que controla el tema del doping, o estructuras internacionales como la WADA, que va viendo eso a nivel más global. ¿La WADA funciona en conjunto con el Comité Olímpico, o el Comité Olímpico tiene una sección que es la WADA? No, el Comité Olímpico tiene una sección para el tema del dopaje, pero funcionan sí en simultáneo. Claro, por ejemplo, para las exenciones de uso terapéutico, o sea, para que un deportista pueda usar una sustancia que es en teoría castigable, pero que tiene que ver con un tratamiento para un problema de salud del deportista, se hace un documento que le permite a ese deportista el uso de esa sustancia, aunque es castigada, ¿ya? Y eso, por ejemplo, se ve a nivel local o a nivel de federaciones internacionales. La WADA nunca te va a emitir una exención de uso terapéutico o una autorización de uso terapéutico. Me pasó que con mi operación, no fue mi operación, me pasó con mi lesión de hombro, que creo que tuve que aplicar corticoides, creo. Entonces yo alcancé a estar en el tiempo de una competencia, creo que eran los Juegos Sudamericanos, de mandar la carta. De hecho, tuve que hablar con el metodólogo para que se emitiera una carta a AMA, no sé si era WADA o era AMA en ese tiempo. Es que al final es lo mismo. Claro, y tuve que hacer ese protocolo para poder competir, y si me llegasen a hacer doping en algún momento,
Rayo, el corticoide que se está usando está bajo como la supervisión médica, ¿puede ser? Sí, o sea, eso es un poco la función de la autorización de uso terapéutico. Si pudiera dar un consejo a los deportistas para cuidar su salud, pero a largo plazo. Bueno, primero... No hagan deporte. O sea, el deporte el deporte es bueno para la salud, pero el alto rendimiento produce una serie de lesiones, o sea, no es costo cero. Hay muchos deportistas que en su jubilación del deporte como que están medio desesperados porque, por ejemplo, no sé, pues yo me acuerdo del caso de Batistuta, que le decía al doctor que por favor le cortara los 2 tobillos porque ya no aguantaba el dolor de los tobillos, porque a él lo habían infiltrado mucho en los tobillos. Entonces cuando uno usa una infiltración también hay que tener cierto respeto, no se puede infiltrar, digamos, ad nauseum o cuantas veces uno quiera a un deportista, porque el tejido cambia sus características. Tengo entendido que cuando uno se infiltra, al final lo que produce, con corticoide, ¿sí? Lo que produce es aliviar el dolor, pero la lesión sigue y al final estaríamos empeorando la lesión. O sea, si tú infiltras y dejas solamente la infiltración, sin hacer rehabilitación, probablemente estaría agravando la lesión. La infiltración es además de, no en vez de. Yo me infiltré la columna porque tenía una competencia continua. Entonces me infiltré la columna y claro, me dijeron que no era como... Era contraproducente, puede ser, porque claro, el dolor se me va a pasar un poquito el dolor, el malestar, pero la lesión va a seguir ahí, voy a seguir dañando, solo que no lo voy a sentir. Hacerlo reiteradamente, entonces no lo recomienda porque sería perjudicial. Hay una frecuencia de infiltraciones máxima que uno puede hacer en un deportista, porque además el tejido cambia sus características mecánicas. Por ejemplo, el tendón, cuando uno infiltra mucho un tendón o un peritendón, suele ponerse un poquito más chicloso y pierde elasticidad. Y esa pérdida de elasticidad puede favorecer, digamos, una ruptura tendinosa o una degeneración mixoide del tendón también, que puede producir una rotura también. Entonces, no es costo cero. Ahora, eso es cuando uno infiltra con corticoide, pero uno puede infiltrar con ácido hialurónico de repente cuando uno tiene una artrosis de rodilla, o con Traumel, o con Artrosil. Doctor, para la rodilla, que generalmente yo creo que mucha gente la que nos está mirando ahora debe tener una lesión en la rodilla y quizás no quiere operarse o quiere alargar un poco la agonía esta de operarse. ¿Usted le recomendaría ponerse ácido hialurónico? Si es un caso de artrosis, por ejemplo, sí, porque va a mejorar la lubricación de la rodilla y eso va a disminuir el desgaste del mismo cartílago articular. Si es menisco, eventualmente no le va a servir el ácido hialurónico porque en la rotura meniscal quizás o algún otro problema interno de la rodilla va a convenir más usar, por ejemplo, un corticoide o algún tipo de antiinflamatorio infiltrable como Artrosil o Traumel, que son diferentes, o el plasma rico en plaquetas o las células madre. Hay varias cosas que, dependiendo del tipo de patología, uno puede recurrir a infiltrar. Doctor, ¿y usted hace esos tratamientos? Sí. O sea, la gente que le duele la rodilla y otra opción en vez de operarse, ponerse ácido hialurónico, células madre. Lo que pasa es que en caso de la artrosis muchas veces uno tiene que esperar que la articulación esté lo suficientemente deteriorada para que valga la pena poner una prótesis. Ahora el problema es, ¿qué haces tú entre que te duele y te ponen la prótesis? Porque puede ser años antes de que te pongan una prótesis. Entonces la idea primero es poder manejar a esa gente. Y esa gente se puede manejar con condroprotectores, que son entre la glucosamina, condroitina, colágeno. Y cuando no responden a eso de manera oral, uno puede infiltrar con ácido hialurónico para estirar un poquito más el chicle de esa rodilla, digamos, antes de que tener que cambiar a una prótesis. En el caso de los meniscos, antiguamente se operaban todos. De hecho, se hacía cirugía abierta y tenían un problema en el menisco, te sacaban todos los meniscos en la década del 80, hasta que se dieron cuenta que parece que no es bueno sacar todos los meniscos porque da más juego a la rodilla y se gasta más rápido y producir una artrosis más anticipada.
Entonces hoy en día se suturan los meniscos, se trasplantan los meniscos y la mayoría de las veces incluso no se operan. Hoy por hoy, más de la mitad de las patologías meniscales se trata con de manera funcional. Un fortalecimiento del cuádriceps, los isquiotibiales de seguro también. Exacto. Finalmente, doctor, ¿dónde la gente lo puede seguir a usted con su trabajo, con su conocimiento? Bueno, tengo un Instagram que es drgianromagnoli, ¿ya? Ahí me pueden seguir. Y también trabajo en un centro de medicina deportiva en Huachuraba que se llama Good Life, ¿ya? Esto queda en la Liga La Reina. Y tenemos un grupo desde kinesiólogos, quiroprácticos, readaptadores deportivos, nutricionistas deportivas. Estoy yo a cargo, digamos, del área médico-deportiva. Entonces, podemos abarcar todo lo que es la salud del deportista, desde mejorar el rendimiento hasta prevenir la lesión. Porque un poco la diferencia entre la medicina del deporte y la traumatología del deporte, si uno lo quiere llevar a términos para que la gente entienda bien, la medicina del deporte es tuning. Mejoras el rendimiento del auto. Entras al motor, entras a los ejes, cambias las llantas, haces que el auto corra más rápido. Traumatología deportiva es, como yo le llamo, desabolladuría y pintura. ¿Ya? El auto puede correr, no tan bien cuando está abollado, pero en general podemos ir viendo esas dos diferencias, porque de repente dicen, medicina del deporte, traumatólogo. No, medicina del deporte tiene que ver con el rendimiento, con la capacidad aeróbica, con resistencia anaeróbica, con una serie de otras cosas que intervienen en el rendimiento del deportista. Y traumatología del deporte es el manejo de los traumas a través del ejercicio sin tener que recurrir a la cirugía. Doctor, ha sido un honor tenerlo acá. Estoy seguro que toda su información le va a servir a entrenadores, a deportistas y a gente natural. Y no natural también. También. No natural que nos están mirando. Esperamos volver a tenerlo aquí sentado en la silla conversando con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo nuevamente en un futuro, quizás hablando de otros temas quizás controversiales. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio y por la paciencia que me han tenido, porque yo suelo hablar mucho, así que se agradece la paciencia y la invitación para poder tocar estos temas que pueden ser de interés para el público. Yo le quiero preguntar al doctor, si un luchador, ahora que nos está mirando ahora de tenerle duele el codo, la rodilla, el hombro, si hay un descuento en la clínica por decir que vio al doctor acá. Sí, absolutamente. Algo podemos manejar en rehabilitación y en el coste de atención. Hay muchos deportistas que quizás no tienen el seguro médico que tienen los seleccionados nacionales para poder tratarse y quizás... Oye, el deportista que está por fuera de que no sea olímpico se las rebusca así que ya saben, ya hablen con el doctor al Instagram y hay descuento para los que digan que vieron Entre Luchadores. Excelente. Voy a agradecer también por el video anterior, tuvo muy buena recepción con el público, hartas visitas, hartos me gustas, comentarios, así que agradecer a la audiencia por el apoyo que nos están dando al canal. Hubieron como 3 comentarios que me pegaron fuerte, pero igual sirven los comentarios, los negativos.